¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Daremos inicio con la clase de estudios sociales correspondiente al curso de cuarto. En esta ocasión, el tema que estaremos nosotros abordando es acorde a derechos y obligaciones en la convivencia diaria. En su mayor parte daremos un enfoque a la definición de derechos y obligaciones que en este caso tienen las personas. Bien, en este caso, primero vamos a identificar cuál es el concepto. ¿Qué podemos definir como un derecho? Bien, entonces continuamos con la lectura. Se menciona que decimos que tenemos derecho o derechos cuando podemos hacer cosas que nadie nos puede prohibir. En este caso, los tenemos por el mero hecho de ser personas, por haber nacido y están garantizados por las leyes. Por eso decimos que no hay derecho cuando algo nos es injusto, cuando nos han hecho algo que no nos merecemos. Bien, entonces, hay allí una idea principal con respecto a lo que definimos como un derecho como tal. Bien, tenemos lo siguiente: derechos y obligaciones de los ciudadanos. Los derechos implican también obligaciones. Bien, sujeto de derechos, en este caso también, y deberes. A deberes los vamos a interpretar como aquellas obligaciones que estamos sujetos a hacer. Recordando. Bien, todo ciudadano como persona humana es sujeto de derechos y responsabilidades. Tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones son herramientas básicas para poder alcanzar la paz y la felicidad entre todos los ciudadanos. Para vivir en un mundo más justo, tenemos que pensar en cada persona, en este caso, en cada persona es a la vez única e igual a las demás, con los mismos derechos y las mismas, en este caso también las mismas obligaciones o deberes. Entonces, los pasos para mejorar nuestro mundo son: primero, conocer y exigir nuestros derechos a conciencia, valorando y respetando, en este caso también, a las demás personas. Es como tal fundamental que recuerden que exista un respeto mutuo de una persona hacia otra, porque si no existe como tal un respeto, no podemos en este caso también nosotros exigir que se nos haga cumplir un derecho, puesto que nosotros no lo estamos también cumpliendo. Bien, y segundo, cumplir con nuestras obligaciones para así integrarnos a la sociedad. Entonces recuerden que como tal el deber o interpretado también como una obligación es algo que nosotros debemos retribuir a la sociedad para que ésta también nos pueda retribuir a nosotros. Ya saben, algo mutuo, una ayuda allí que yo otorgo a alguien más y que ese alguien más también me respeta a mí porque yo lo he podido ayudar. En esa idea nos quedamos. Bien, vamos a generalizar con respecto a derecho. Se menciona que derecho es la facultad que tenemos de exigir aquello que la ley establece a nuestro favor. Pero los derechos también tienen sus límites, ya que nadie tiene derecho a hacer lo que se le ocurra. Ya saben eso, hacemos ciertas cosas, pero hasta un cierto tope. No podemos como que tal hacer cualquier acción que se nos vaya a, en este caso, a suceder o a ocurrir como tal. Bien, ahora, los derechos los tenemos desde que nacemos, incluso desde el vientre materno, que como tal es conocido el derecho a la vida, y nos corresponden a todos. Eso hablándonos de derechos. Ahora, deber. Deber u obligación, como también se lo denomina. Se menciona que es la obligación de corresponder a nuestras acciones a otras personas. Por ejemplo, ya se establecen como exigencias o prohibiciones, decimos que ok, no hay que realizar aquello, para realizar o no determinados actos o adoptar la forma de conducta. Su cumplimiento depende de uno mismo e implica ser responsable de nuestros actos. Por ejemplo, ¿cuáles son los casos en los que podemos nosotros implementar un derecho y a la vez una obligación? Por ejemplo, tenemos aquí también analizando algunos casos, serían los siguientes. Vamos a analizar primero esa parte de aquí. Los derechos implican obligaciones. Ya sabemos esta parte. Toda exigencia de un derecho lleva a su vez al cumplimiento de un deber. Esto quiere decir que los derechos llevan en sí implícitas sus obligaciones. Ya mencioné que en este caso vamos a citar algunos ejemplos, serían los de a continuación. Bueno, estas obligaciones son, por ejemplo, tenemos una primera. En este caso, inculcar a los niños y adolescentes el respeto por sus padres y las autoridades.
¿Ok? Ya sabemos, hay que aprender a respetar, por ejemplo, también se menciona a los mayores o alguna persona que como tal represente o sea una autoridad, ya sea, por ejemplo, en centros educativos, ya sea en otro tipo de centros, como lo suelen ser los financieros y de aquella índole. ¿Ok? Más que todo refiriéndonos a aquel tipo de lugares. Un segundo, en este caso, una obligación que podemos en este caso destacar es respetar los derechos humanos que tienen todas las personas humanas. Bueno, las personas humanas y que las libertades fundamentales. Y las libertades fundamentales. Bueno, concretando esa parte. Tercero, cuidar el medio ambiente natural, evitando su contaminación y su deforestación. Y cuarto, es cuidar su propia identidad como una persona digna de ser respetada por los demás. Bien, estas son algunas de las obligaciones que, por ejemplo, podemos citar. Ya saben, en este caso, hay que educar muy bien a las personas para que estos también puedan respetar a las autoridades y que a su vez se ganen el respeto de las otras personas. También el derecho, hay que respetar como tal los derechos de las otras personas, porque sabemos que las otras personas también tienen sus derechos, ¿ok? Y no hay que como que inculpar a ciertas partes, porque sabemos que ellos también como tal necesitan sentirse libres. Cuidar el medio ambiente, como tal, eso es un punto bastante importante de destacar. No podemos ir por la vida, en este caso, por ejemplo, ensuciando o contaminando lo que nos encontremos, por ejemplo, en los parques, en lugares públicos, en centros de recreación, en restaurantes. Estos lugares prácticamente son de dominio público, por ello es que también hay que cuidarlos un poquito. Y bien, cuidar su propia identidad. Esto es básicamente respetarte a ti mismo y no hacer, por ejemplo, actos que vulneren o que te hagan, en este caso, también sentir mal, porque sabemos que o sea, existen como tal algunas acciones que son prácticamente, en este caso, prohibidas, no son como lo suelen ser robar, esta parte a lo que nos referimos. Bien, vamos a citar también breves casos de derechos y deberes que son cumplidos a su vez. Por ejemplo, un derecho es que se tiene derecho a estudiar y a recibir apoyo por parte, por ejemplo, de los padres. Y el deber allí implícito es que tengo el deber de esforzarme para cumplir con mis tareas. Ya saben, existe un deber y una obligación. También tengo derecho a vivir en paz y no ser molestado. De la misma forma que ahora tengo el deber de no ser intolerante ni violento con los demás, debo también respetar a mis compañeros. Bien, pasamos a la parte de reflexiones finales y eso es lo siguiente. Tomar conciencia de estas obligaciones nos permitirá asumir una vida mucho más responsable, de respeto por las diferencias, a ser tolerantes, no discriminar a nadie por ningún motivo y la obligación de vivir en paz. En este caso, recuerden lo importante que nosotros debemos establecernos, al menos como en educación primaria, es que podamos respetar siempre a nuestros compañeros, siendo en este caso conscientes de que ellos también necesitan sentirse bien. Entonces hay que escucharlos y a la vez también ellos nos escuchan a nosotros. Y bien, tenemos derechos y deberes. Desde el momento de la fecundación, o sea, estamos allí en la pancita de nuestra madre, ya somos seres vivos, poseemos derechos que nos corresponden a todos, pero también tenemos deberes u obligaciones a los que debemos cumplir para así integrarnos de mejor forma a la sociedad. Conociendo y aplicando derechos y en este caso, aprendemos a comportarnos. Bien, entonces, eso es, mis estimados estudiantes, lo que yo les puedo mencionar con respecto a lo que es un derecho y una obligación. Ya saben, en este caso que también estaremos analizando en mayor profundidad este contenido en clase. Sin más, les agradezco mucho el tiempo. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión.